Nosotros como seres humanos cambiantes estamos en diferentes etapas en cada momento de nuestra vida. Hoy vamos a estar explorando acerca de estas etapas junto con José Manuel Morales, quien nos va a contar cuáles son específicamente las 8 etapas de la vida y cómo distinguir en cuál estamos el día de hoy, para saber, por supuesto, actuar en consecuencia y en coherencia. Así que bienvenidos a todos una vez más. Esto es Frecuencia TV. Ahí ya veo que José está del otro lado. José, ¿cómo estás? Te voy a enviar la invitación. Sí, Perfecto. ¿Cómo estás? Mira, fíjate en el movimiento que he tenido, que hasta me he despeinado de pim pam, pim pam, pim pam. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que no te podías conectar desde la compu? Exacto, estaba haciéndolo porque había preparado unas fotografías de las 8 etapas de la vida, pues justamente para poder coger y conectar y explicarte y decirte y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, he visto que no ha podido ser. Bueno, no Entonces, ha pues podido ser. Podemos describir las fotografías así, todos nos las podemos imaginar, ¿no? sí, sí, claro. Lo importante de poner una fotografía es que, bueno, lo visualizas de forma diferente. Cuando pones es verdad, cuando pones a un hombre de 50 años que no te lo imaginas, aquí estoy yo, Tú, en esa madre, porque claro. ¿Tú tienes 50 años, José? sí, ¿a qué te has sorprendido? Tengo 54, que ayer lo cumplí. Ayer cumplí un año. ¡Ay, Un feliz día más. cumpleaños! Vamos a felicitar Mu- todos a José, primero que nada, Sí, acá, feliz cumpleaños. muchísimas gracias. Pero, Fíjate qué gente más maja tengo, que me compraron un pastel y me pusieron las velitas. ¿Las tengo aquí? Tengo aquí las velitas que me pusieron. ah, Y aquí las tengo aquí guardadas, claro. 54. José, Sí, pero tienes que darnos la receta de cómo te conservas también. No, nunca pensé que ibas a tener 54. yo Puedes tampoco tragaños, lo dicen sabía. acá, mira. Yo tampoco lo sabía que tiene 54 años. Ellos me lo recordaron ayer y casi me traumo, pero digo, ¿pero cómo puede ser? Digo, ¿dónde habéis sacado esta mentira tan gorda? Y lo acepté porque eran ellos, porque no sabía muy bien, pero sí, tengo 54. Bueno, me regalaron una camiseta súper chula, que la tengo aquí. Bueno, se la regalaron a mi niño interior, se la regalaron la camiseta. ¡Ay, me muero! Está buenísima. Ya, muéstrala otra vez. ¿Qué es? Veo que tiene tu cara en el medio, pero no veo qué dice. Dice, José es la persona más fantástica del mundo entero que jamás ha conocido en la vida. Deseo que todo te vaya muy bien, que tengas mucha fortuna, mucha felicidad. Las alumnas te queremos muchísimo como nunca jamás. Y espero que, bueno, ponen cosas no de esto, pero bueno. No pone nada de eso. No pone nada de eso. No pone nada de eso. Ah, Eso ya era mi ego. Pero sí, la verdad es que ayer hicimos años, justamente por la mañana estuve en Málaga. Málaga es un pueblecito que está a unos 1.100 kilómetros de aquí, de España. ujú. De España, de España no, de donde vive, de Barcelona. Y fuimos a un tema de un congreso sanitario por un tema del dolor crónico y nos trajimos unos aparatitos justamente para trabajar todo el tema que a veces tienen las etapas de la vida, lo que tocaremos hoy, así como el tema de la angiometrosis, también funciona muy bien para eliminar esa parte del dolor, de eliminar dolores crónicos. Pareció muy Ok. interesante y es un dispositivo que en Estados Unidos está pegando muy fuerte. Aquí en España se está implantando y yo tengo la oportunidad o la suerte de, si en España hay 5 o 6 máquinas, pues yo tener una, la tengo por aquí. Qué bueno, Eh, José. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de estas etapas de la vida, ¿no? O sea, de sí, estas 8 etapas. ¿Por qué crees que es importante hablar y reconocer, mejor dicho, estas etapas? es importante reconocer las etapas, pero cuando trabajamos en sesiones terapéuticas o cuando tenemos cuando nos pasa algo, muchas veces se relaciona al tipo a nivel de etapa que estamos. Las heridas, por ejemplo, del padre o de la madre que se generan, depende de la etapa para la cual estamos, se quedan más marcadas. Por ejemplo, este sábado, ¿no?, el que viene, hacemos un retiro, Ujú. que está bajo la línea transgeneracional, pues en ella también se trabaja en esta parte de las etapas, pero cuando se trabaja la parte del útero, cuando se trabaja ese movimiento, lo que hacemos es alimentar las raíces familiares para que crezcan nuevos frutos. Y el nuevo fruto muchas veces crece dependiendo en qué etapa de la vida estás y cómo se representa. Por eso es importante cuando se hace el cuidado
de los 0 a 2 años, que es un cuidado donde tú posiblemente pues vas a buscar el tema de la protección, vas a buscar el cuidado, y es ahí donde se aprenden o se empiezan a alimentar, ¿no? las heridas, ¿no? La parte del abandono, del rechazo, empiezan a nacer en esa parte, en esa etapa, la primera etapa de la vida. Es decir, que si yo quiero trabajar una herida de rechazo o una herida de abandono, tendría que irme a esa etapa de la vida para poder avanzarla. La gente trabaja mucho el niño interior, pero el niño interior tiene ya dentro del niño tenemos 3 etapas, tenemos en el niño, ¿no? Entonces, ¿qué niño interior estás trabajando? ¿Qué etapa estás trabajando? Cada etapa tiene un proceso y trabaja completamente diferente. Se puede trabajar presencial, que yo siempre recomiendo, o online. Pero si trabajas, por ejemplo, en un retiro, pues es fantástico, porque no es solo eso, sino que puedes evolucionar todas las etapas que tienes en tu vida y haces todo ese proceso, ¿no? Que aún es como mucho más profundo. Es decir, que realmente para mí trabajar en procesos de trauma en las etapas de la vida es súper importante. Porque fíjate, ahora estaba haciendo una meditación y una colega mía estaba en una sesión terapéutica. Entonces he hecho una parte regresiva. Y en ese momento su cliente ha entrado en alerta, ¿no? Entra en alerta. Y bueno, me han mandado a avisar, ¿no? Para salir a ver qué pasaba. Entonces he ido a verla, he ido a ver a esta persona, y esta persona justamente cuando se ha hecho esa parte de la regresión, ha quedado parada en una etapa y esa etapa hay que trabajarla. Entonces no podíamos trabajarla ahora porque tiene la conferencia con vosotros, pero lo haremos otro día. Entonces lo que está pasando es, si tú haces una regresión y si te sale un trauma o una línea en una etapa en una parte de etapa de la vida, hay que trabajarlo según la edad en la cual está disparada. Entonces no se puede trabajar de cualquier manera, ¿no? Entonces por eso, viendo lo que había pasado, se ha parado esa sesión, ¿no? Se cierra esa sesión y se volverá a abrir desde otro lugar y marcando, entiendo por lo que comentaba, ¿no? Pues lo que vamos a trabajar es la parte del merecimiento, ¿no? Esa parte del merecimiento junto con la parte de seguridad. Muchas veces cuando hablamos de la etapa de las 8 etapas, la etapa de los 0 a los 8 años es importante, pero sobre todo la etapa del 0 a los 2 años trabajamos la parte del merecimiento o seguridad. En la otra, la etapa de los 2 a 6 años, vamos a trabajar gran parte de la seguridad, ¿no? Y habrá que volver a darle esa libertad, ¿no? Que tiene esa persona de sentirse y trabajar el que no va a estar solo. Con quién estoy. Pero no sé si veo que José, hay una... pregunta, ¿tendré una llamada? Porque creo que se cortó por un momento. Sí, me entró una llamada y es que a veces la gente me ve en directo y me llama para preguntar algo del directo. Yo siempre digo Puede ser que te están llamando. O sea, mira, tengo una pregunta, porque yo creo que a veces nosotros nos quedamos como estancados en un trauma, en un momento específico de nuestra vida, y vamos como replicando ese estado, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. No sé, yo tengo 30 años. Tengo 30 años, pero me quedé estancada en un trauma que viví a los 11. Puede ser. Sí. Y yo veo mi vida desde ese filtro, desde ese trauma. ¿Eso pasa? O sea, es como que nos quedamos en esa etapa de la vida y no vamos avanzando. Sí, ahí lo que hay que desarrollar es la parte de la autoexpresión, una parte del autoconocimiento, ¿no? Y, por ejemplo, ahí lo que te puede ayudar mucho sería hacer un tipo de escritura terapéutica, una visualización, ¿no? Tuya, ¿no? Y sintiéndote como esa parte apoyada, como esa parte fuerte. Yo haría, dependiendo cómo fuera, ¿no? Si es un caso tuyo real o es un caso ficticio, yo lo enfocaré desde ahí. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo escribas o cómo dibujes, ahí a lo mejor teníamos que trabajar, por ejemplo, como un mantra, ¿no? Un mantra bueno sería, pues, por ejemplo,
yo soy capaz y confío en mi aprendizaje, o soy capaz y confío en lo que valgo, lo que trabajaremos, por ejemplo, si la parte de autoestima, ¿no? Pues el autoconocimiento sería, por ejemplo, ahí se puede coger. Ok. Ahí. Bueno, hablas de que esa primera etapa está de los 0 a los 2 años de edad. Esa es la primera etapa en la que estamos. Que Sí, buscamos. sí, la primera etapa que estamos es de los 0 a 2 años. Que lo que buscas simplemente es el sentirte, el darte un sitio, el darte tu lugar. Como Entonces, si nuestro tú lugar en el mundo. sí, exacto. Tú trabajas en lo que es el merecimiento, trabajas ya te das cuenta que el niño llora y cuando tú lloras, él va a saber qué pasa, entonces él ya se queda quieto y le está buscando ese sitio, ese lugar, está buscando el que tú puedas verlo, no sentirse visto. Cuando esa persona Ok. se siente vista, se siente amada y se siente que está segura. ¿Por qué siente que está segura? Porque sabe que hay alguien que está ahí. Por eso muchas veces el bebé llama la atención, que es muchas veces lo que hace la gente mayor cuando tienes una pareja y le pides a tu pareja, le dices a tu pareja si te quiere, no para tu sentir esa seguridad, o notas que tu pareja te ha dejado y haces como cosas muy locas de pasar 10 veces por delante de su portal para que si te la encuentras o para no decir nada simplemente para que te vea, ¿no? ¿Cómo puede hacer, cómo podría captar tu atención, ¿no? Así como un bebé lo hace llorando, pues el adulto lo hace de otras formas diferentes. Por Ok. eso quería poner los dibujos para poder ver, ¿no? Y que pudieras ver los ejemplos, pero se veía, pero no he podido hacerlo, así que me la Cosas suerte. de estas cosas que pasan en vivo, pero igual vamos a ir desarrollando. Y estoy deseosa de saber cuáles son las otras etapas de la vida, o sea, cómo las definimos, por ejemplo. Claro, luego está la otra etapa de la vida, que también es una parte de la infancia, es de los 2 a los 6 años, ¿no? Ujú. Que ahí lo que hace es mirar cómo está tu autoestima y mira cómo está tu parte de libertad o de autonomía. Si es una persona que te sientes dependiente o es una persona que necesitas de los demás. Esto lo sabes muchas veces cuando, por ejemplo, Saria, ¿tú tienes amigas? Sí, sí, obvio, muchas. Perfecto. Muchas, bueno, las que tengas. Eh, tú cuando dices ir a tomar algo, ¿lo decides tú o lo deciden ellas? A veces yo, a veces ella. Muy Ellas. bien. Es una parte de repartir. Si siempre que vas a los sitios vas porque lo deciden ellas, hay una parte que no pasa nada, ¿no? Haces lo que ellas dicen que hagas y tú te incorporas. Y otra parte es que tú tomes la decisión. Hay dos tipos de personas, las reactivas y las proactivas, ¿no? Ujú. Entonces, las que deciden hacer, las que hacen porque hacen los demás. Esto tiene que ver mucho, esta última parte, con esta fase de la edad, ¿no? De los dos a los 6 años, ¿no? Muchas veces pues, sientes que no tienes autonomía o sientes que no tienes ese liderazgo y lo que haces es buscar, ¿no? Realmente quién eres, ¿no? Esa persona pues, busca siempre el ser libre, el descubrir quién soy, el empieza a tomar decisiones como muy abruptas, ¿no? Y hace que, que le falte, ¿no? Que le falte esa espontaneidad, esa expresión, hace que le falte esa esencia que tiene la persona. Tiene que ver mucho con esta fase de los 2 a los 6 años. Luego tienes otra fase. Si trabajamos la siguiente fase, que es de los 6 a los 12 años, ¿no? Hay otra parte que lo que haces es, trabajas la parte del conocimiento, una parte que es lo que te da seguridad, que es lo que te Ok. da la parte de lo que hemos comentado antes, los límites, ¿no? Si es una persona que pones límites o no pones límites. Entonces, si es una persona que pone límites, aprende a decir que no, aprende a decir, bueno, ahora no, pero lo quiero más tarde, aprende a marcar qué es lo que quiere. Para mí, ser una persona que escoge, pero no elige. O se elige, lo hace con un conocimiento diferente, ¿no? Porque la persona que escoge tienes como esa capacidad y esa confianza en su aprendizaje, en sí misma. Por eso, muchas veces en la vida, hay que mirar si tú eliges o escoges.
Ok, que no es lo mismo, pero en el fondo es importante. Antiguamente la mujer elegía y no escogía, y el hombre era el que escogía. Y ahora la mujer empieza a escoger más que elegir. Y eso pasa con claro. los trabajos, pasa con los amigos, con la ropa, pasa con todo. Entonces tienes que observar el por qué tienes lo que tienes. Claro. Y eso es hasta los 10 años, que desarrollamos como esas capacidades. Sí, más o menos hasta los 12 años. Piensa que si cogemos otro enfoque, otra línea de carácter, trabajaremos una parte de la caracterología desde la línea de Freud, de Reitz, pero esta parte no la vamos a tocar porque las 8 etapas de la vida yo las enfoco mucho desde la línea de la bioenergética, cuando Ujú. trabajamos que es la parte del bebé, del niño, del adolescente, de la juventud, del adulto, ¿no? O la fase rígida. Entonces, son líneas que complemento porque va muy bien para trabajar líneas de trauma. Y no solo la parte del trauma, sino va muy bien para trabajar muchas veces las partes de los abusos. Cuando una persona tiene un abuso, ¿no? El otro día tiene un caso de una persona que sufrió un abuso y que estuvimos hablando. Y es un tema de los límites, de lo que hemos hablado antes, ¿no? De lo que no sabes poner un límite o eres una persona tan noble que la otra persona eh, se excede y tú, por el motivo que sea, no sabes, ¿no? Decir esa parte, ¿no? O sea, decir, bueno, pues hasta aquí. Y luego, pues te das cuenta de que no es lo que quieres. Claro. Entonces, hay una parte consentida, pero no consentida. Bueno, aquí hablaríamos un debate diferente, ¿no? A esta línea. ¿Esto qué hace? Pues esto depende mucho si tú, por ejemplo, desde los 12 a los 18 no has sanado tu esencia o no has sanado tu identidad, Ujú. pues aquí es donde se dispara. Esta parte hay que trabajarla, dispararla desde esta edad. Porque es donde trabajas el, tu parte de autoimagen, ¿no? De cómo te identificas, cómo te Ujú. ves, empiezas a transformar continuamente, siempre estás buscando el encontrar como ese núcleo, esa identidad, y la identidad sí que es cierto que nace en el recorrido de todo el pasado, todo lo anterior, pero hay una parte de la vida que es donde te identificas, ¿no? Y es ahí donde empiezas a decidirte, ¿no? Bueno, pues yo soy una persona solo autosuficiente, yo soy una persona valiosa, yo valgo tanto. Y es ahí donde tenemos que trabajar, por ejemplo, pues las aptitudes, las actitudes, ¿no? Con P y con C, los valores, Claro. Y es que como, José, y aparte de ahí en esa primera etapa es como que eso que ya aprendimos en los años anteriores empezamos a verlo en la vida. Que fíjate, a mí me parece como interesante, ¿no? Cuando ya empezamos en la etapa adulta, ya adulta, adulta, digo, más allá de los 20. O sea, 20, 30, 35, 40. Es como que vemos unas pequeñas, ahí empezamos a vivir como esas pequeñas réplicas de lo que vivimos en nuestra adolescencia, pero ya expandido, como una proyección un poco más grande, bueno, ¿o no? aquí lo que veníamos, la parte que tú te referirías era la parte a la línea 5, la línea de la juventud. Esa línea comprendería entre los 18 y 30 o 30 y algo de años, más o menos. Fíjate que si miramos la parte de la numerología, Ujú. suele coincidir, suele coincidir esa línea, ¿no? En esa parte tú lo que buscas es una parte de independencia. Y cuando una persona tiene una edad o la mayoría de edad, hasta los 70 busca lo que es una parte de la dependencia y busca una parte de las relaciones. Y muchas veces de las crisis que entran es porque tengo una edad en la cual no tengo una relación o tengo una relación. Es cierto que ahora las parejas deciden no tener hijos y Ujú. tener un animal, ¿no? Que también está bien, pero hay una parte que a la larga queda como incompleta, en la parte del inconsciente. Entonces, ese sí, como el hombre sí que puede esperarse a esa parte de tener hijos, ¿no? Y la mujer, por un tema biológico, no puede. Sí que es cierto que tú puedes quedarte embarazada, porque tengo amigas y compañeras que se han quedado embarazadas con 46 años y lo han Claro. hecho por donación. No pasa absolutamente nada. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. Y es aquí, muchas veces, porque no han podido construir una relación desde la autenticidad, que se llamaría. Esa parte desde la autenticidad
Implica que tú a lo mejor has llegado a los 40 o has llegado a los 50 con diferentes parejas, pero que ninguna pareja ha sido, digamos, lo que tú esperabas. Y muchas veces tiene que ver con esta línea. Si tú me dices, José, ¿tú crees en el amor para toda la vida? Yo te diré que sí, yo creo en el amor para toda la vida. Yo vengo de una relación muy larga, de 17 años, en la cual soy súper feliz y no funcionó, o no funcionó como nosotros queríamos que funcionara, que es otra cosa, otra línea de trabajar. Y entonces aquí pues se volverá a reconstruir algo, ¿no? Entonces buscas, ¿no?, qué ha pasado en ese tipo de relación para que se tenga que deshacer, ¿no? Entonces, cuando uno busca el tema de la identidad, de las relaciones, cuando uno busca identificar esa línea, hay una parte que son esos patrones que nosotros llamamos o patrones tóxicos, o patrones conflictivos, patrones de división, en el cual todo el mundo tenemos. Y muchas veces nosotros somos esa parte tóxica, esa parte conflictiva. Para nosotros, Claro. nosotros no lo veremos, pero la persona que tiene enfrente sí que no lo va a ver. Entonces, Sadia, ¿no te estarás durmiendo? No, te estoy escuchando. ¡Qué fuerte! ¿Por qué me voy a estar durmiendo? Estoy impresionada se me con va a lo que dormir. estás diciendo. No. Era broma. Pues hay una parte que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con la parte de cómo identificamos en las relaciones los patrones. Y eso tiene que ver mucho con todo lo que hemos aprendido anteriormente a los 18, 20, 22 años y cómo se refleja en las relaciones posteriores. Entonces tú dices aquí, bueno, uno que piensa, pues he tenido una vida, he conocido gente, no ha funcionado. Entonces la gente dice, es que yo me merezco una relación que sea sana, que sea amorosa, que me respete, que yo respete, por toda esta línea, que todo el mundo esté románticamente, que en el fondo es lo que todo el mundo espera. Y esto tiene que ver mucho con lo que hemos hablado anteriormente. Si van faltando esta línea de patrones o de hacer, pues falla. Entonces aquí, cuando ya te ves ahí en esa parte adulta, ¿no? Que la parte adulta se considera desde los 30 hasta los 50, la gente dice así, bueno, adulta relativamente, porque hay gente que es muy madura, eso es cierto, pero no hablamos de esa parte, hablamos de otra, ¿no? Entonces es como, dices, bueno, yo tengo una edad y ¿qué es lo que voy a dejar con mi edad, no? Que es la parte del legado. A partir de los 30 uno empieza a construir, porque más o menos ya se tiene, que así podemos desplazar lo que es hasta los 40, porque entre los 38, 43, 44 años la mujer entra en una crisis, así como el hombre está entrando en la crisis casi a los 50. Se ha movido la época de la edad de la crisis, es diferente de una a otra, y muchas veces la mujer o la persona que está entre los 30 y largos y 40 y pocos está en cómo, en que lo que ha hecho no lo ha llenado y busca como una mejor versión de sí mismo. Como dices, bueno, ya, ¿y qué dejo? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cómo lo trabajo? Entonces, muchas formaciones se basan en cómo voy a reenfocar, ¿no?, esta parte del propósito, cambio de vida, qué es lo que tengo, y mucha gente está ahí. Mucha gente está autoengañada también, hay que decirlo. Y hay gente que siempre está en búsqueda continuamente, y cuando uno siempre está en búsqueda nunca encuentra nada, porque implica que hay una de las etapas que ha pasado que no la ha trabajado. Entonces, pero bueno, eso lo ves cuando a lo mejor estás comiendo con alguien o cenando con alguien y te empieza a contar y me dice, José, ¿tú qué opinas? Digo, no opino nada. Digo, está bien. Porque opinar sería quizás desmontar el pensamiento que tienes y cuando uno está cenando no hace terapia. Sino disfruta de la comida. Bueno, claro. Sí. José, ya va, pero tengo una pregunta. ¿Esa es la cuarta etapa de la vida? ¿Cuando desde los La última, 35 a los 40 y algo? no. De los 35, de los 30 a los 50 sería una sexta etapa aproximadamente. Ok. Porque pasaríamos de la juventud a la parte adulta. Las etapas son el bebé, el niño, el adolescente, la juventud, la parte adulta y luego hay una parte que es la rígida. La rígida se contempla en todas las etapas, porque esa fase rígida es la parte que destruye cualquier tipo de relación que llevo mucho tiempo, pues tanto laboral como social,
como de pareja. Entonces, Claro. en la parte pequeña no se nota porque el niño está creciendo, está evolucionando, pero en la parte de adolescente para adelante, la etapa rígida, tú puedes dar ese salto a ese lugar y es ahí cuando te das cuenta que no te funciona. Por eso muchas veces cuando alguien te explica qué es lo que hace y cómo le va la vida, ya sabes cuánto se va a separar. Esta mañana me encontré estaba desayunando y me encontré una antigua amiga que hacía 2 años que no veía. Ajá. Y yo su tiempo ya le pregunté, unos meses antes, qué tal iba con su matrimonio. Y me decía que perfecto, perfecto. Me pareció bien. Ajá. Bueno, y he hablado con ella y he preguntado qué tal le va con su matrimonio. Y me dice, no, y me separé hace 2 años o 3 años. Y te digo, perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque cuando la gente te explica qué es lo que hace, ya sabes cuánto tiempo le queda a esa relación. Porque hay una ¿Qué es lo que parte hace? que determina ¿Cómo? ¿En qué sentido? cómo se comportan. Ok. Y cómo se comportan determina esa línea rígida en la relación. Y eso hace que una relación se vuelva disfuncional. Si tú Mm. escuchas a las personas cuando hablan sobre sus relaciones, sobre el tema del trabajo, ya sabes lo que funciona y lo que no funciona. Y a partir de aquí, el terapeuta o el profesional muchas veces determina aproximadamente cuánto tiempo queda en esa relación. Y no hablamos de una conexión, de canalización, nada que puedes preguntarlo, sino hablamos de como tú lo explicas, sabemos que eso tiene una fecha. Y eso tiene que ver mucho en la conexión rígida desde cualquier etapa donde la persona esté relativamente madura. Claro, claro, es Pues, como que, de hecho yo siempre pienso, ¿sabes qué pienso siempre? Yo que soy como la más joven, porque aparte siempre como soy la más joven en todos lados. Pienso que mientras uno más va poniéndose grande, como que te vas volviendo a veces más miedoso, más temeroso, y a veces como que vas captando como más información del entorno y te vas volviendo más duro, más rígido, más frío inclusive. Pasa. Y que siento que cuando somos niños o cuando somos más jóvenes, tenemos como siempre esa curiosidad y ese ser nuestro inherente, perdón, que está ahí esperando siempre expresarse. Y cuando vamos creciendo es como si nos volviésemos como de cartón, como que hay duros todo el tiempo. sí, sí, lo malo del cartón es que el cartón cuando se moja deja de ser duro y se vuelve muy flexible. Claro, claro, es verdad. Debía dar otra como, No, no, como de metal. no, fíjate que el otro día un cliente me hablaba, trabajamos un tema de trama, un trama suyo, Ajá, y, y me dijo, le pregunté qué tal te de la terapia, y dice, no me ha gustado tu terapia, me dijo, así, ¿eh? ok. No me ha gustado tu No terapia. no me ha gustado. Sí, me dijo eso. Y yo le pregunté por qué no le había gustado la terapia. Dice, porque has resuelto un problema de mi madre, pero no un problema mío. Digo, a lo mejor el problema es tu madre. Y debes resolver con tu madre Claro, y es parte importante. Entonces él me dijo, no, dice, yo quería comprar patatas y tú me has dado zanahorias. Entonces no puedo hacer una tortilla. Dije, ah. mm, Y dije, lo importante de la tortilla no son las patatas ni las zanahorias, son los huevos. claro, es Eso fue verdad. lo que contesté. Claro, si hay una problemática y, y viene derivada de la parte materna, lo primero que trabajas es la parte materna. No importa lo que tú quieras, porque no vas a poder avanzar sin trabajar. Tú no puedes trabajar un niño interior si el bebé no lo tiene resuelto. Tú no puedes trabajar la Claro, línea de juventud si el niño y el bebé no lo tienen resuelto. Y así claro, cada paso, cada etapa tiene su forma de trabajar. Y cada etapa mm, se trabaja o cognitiva o somáticamente. Hay etapas que son mejor cognitivas y hay etapas que son mejor somáticas. Pero no se puede trabajar. Entonces me contaban las historias y yo le contesté y quedó así. Me volvió a escribir otra vez y le dije bueno, que no se preocupe, que ya está todo. Que, que si no, que si no resuelve la madre, poco más vamos a poder hacer, ¿no? Es decir, que a claro. veces tienes que explicar eh,
qué está pasando, tú tienes que entender qué está pasando. Tuve otro caso de un chico que vino a trabajar su vagueza. Pues vamos a ver esa historia familiar que ha pasado, porque una persona decide ser vago, que conoce que es vago, pero que no quiere hacer absolutamente nada. Pero bueno, Ajá. el chico tenía estudios, tenía una carrera, un grado. Y entonces estamos hablando y cuando empezamos a trabajar, vamos trabajando cada etapa de la vida y vemos que está en una posición rígida. Y fíjate que contamos una etapa importante de su vida, una etapa de la parte de la infancia, de los 2 a los 6 años, y conectamos una etapa de los 2 a los 6 años con una parte del hermano y una etapa de los 0 a los 2 años con la parte del padre. Bueno. Ujú. Entonces, cuando conectamos y trabajamos esa línea, una más cognitiva y otra más somática, la persona se le cae una lágrima, ¿no? Llora. Y le dije, digo, ¿por qué lloras? Dice, yo no estoy llorando. Caen lágrimas de mis ojos. Digo, ok. Entonces utilizamos ese lenguaje, caen lágrimas de tus ojos, porque caen lágrimas de tus ojos, ¿no? Luego, cuando terminamos la sesión, le pregunto lo mismo. ¿Cómo te ha ido la sesión? Me dice, no me ha gustado. Digo, no, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Me dice, no, dice, porque yo vengo a trabajar en mi cabeza y me hablas de mi padre y de mi hermano. Entonces, no se puede trabajar algo que tú no quieres reconocer para trabajar. Claro. Y que aparte esas son las bases. Fíjate que la mayoría también, bueno, tú sabes más que yo, ¿no? Pero la mayoría de nuestros traumas están en nuestra primera etapa de vida. O sea, de los dos, no sé si es de los 0 a los 8 años, algo así, ¿no? Hasta que nuestra identidad se va formando. Bueno, la identidad bien se forma casi hasta los 14. Pasa que se recorta siempre un poquito. Mira. Siempre se va hasta los 0, 8 o 10, ¿no? Pero hasta los 14 vas teniendo ahí esa línea, dependiendo mucho de cómo ha sido trabajado. Si hablábamos de los apegos, apego seguro, apego inseguro, apego ambivalente, lo enfocaremos de otra forma. Por eso me gusta mezclar diferentes enfoques de diferentes líneas para poder trabajar. El trauma, muchas veces, cuando a ti te viene un trauma, o se genera un trauma más desde la adultez, el trauma que se te genera tiene que ver mucho la forma de verlo, de interpretarlo, de cómo ha sido antes, que esta parte que tú comentas, ¿no? Que tienes razón. Entonces, hay que observar cuando la gente te habla de un trauma, incluso de un abuso, o te habla de lo que se considera un vacío o un dolor de alma, o sea, ¿no? Como el canal frecuentativo es más holístico, no más, pues esa parte, ¿no? De cómo se ha generado. Y muchas veces se genera por lo que tengo yo marcado en la parte del cuerpo, ¿no? Por esa parte del dolor. Fíjate que el otro día que estuve en Málaga, me trajo un equipo que ese equipo lo que hace borra la memoria del dolor del cuerpo. Ok. Sí, es fantástico, se utiliza para el dolor crónico. Por eso te digo que es una cosa que se está utilizando muchísimo en Estados Unidos y aquí en España entra nuevo. Porque la memoria del cuerpo, la parte del trauma, también es una parte de la memoria del cuerpo que genera dolor. Entonces, cuando el técnico de la empresa, del producto, yo le preguntaba, yo inglés no sé, que me lo iban traduciendo continuamente, le preguntaba, ¿no? Hablábamos del dolor somático que se genera, porque aparte de eso genera nuevas conexiones de las mitocondriales, es decir, que realmente es un equipo que tiene como diferentes enfoques. Hablamos del dolor que queda programado en el cuerpo. Entonces, cualquier tipo de trauma que queda programado en el cuerpo debe ser una parte regenerativa. Fue una de las conversaciones que tuvimos. Entonces, una de las partes que me he traído, esta máquina aquí a Sabadell, a mi centro, para trabajar el tema de la expresión del dolor del trauma, cómo queda marcado en el cuerpo. Y la pregunta es, ¿esto es medible? Sí, es medible y es cuantificable. Wow. Con diferentes equipos de coherencia cardíaca, equipos de electroencefalograma, y aparte este equipo lo que te hace es que te envía una señal, pero no te envía la señal, es que recoge la señal que le contesta al cuerpo. Claro. Que es lo que me parece fabuloso. ¿Y con eso qué indica? Con eso indica que si hay una memoria
dolorosa que queda grabada, te va a marcar no lo marca, lo marca por valores de corriente, de potenciales eléctricos, pero es interesante porque yo estoy trabajando en una patente para poder medir el dolor en el ámbito sanitario y el hecho de que esta máquina pueda dar esas señales eh, implica que hay datos que yo tengo de cuando trabajaba en esa patente de cómo recibirlos. Ya te das cuenta Claro. que células que vienen, por ejemplo, hay un gen que viene de la abuela del padre. Ujú. Queda marcada la parte de la epigenética. Tú piensas que de la parte de la epigenética a la parte del epigenoma, ahí entre medio está el microARN. ¿Vale? Este equipo lo que hace es cambiar la expresión génica de la persona. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros hacemos en terapia con diferentes sesiones, este equipo sería como algo como mucho más fácil para trabajar el tema del trauma. Si nosotros trabajamos los procesos de una persona que tuvo una mala infancia, o una persona que no se sintió amada, o una persona que sus relaciones de pareja no le funcionan, o siente que todo con el tiempo todo va mal, o a sus hijos hay una parte que se transfiere, bueno, hay una parte que es la parte genética, Claro. y se trabajaría desde cada etapa de la persona. Es decir, que lo que haríamos seríamos de construir a esta persona en sus diferentes etapas y trabajaremos con cada una de ellas. Y entonces lo que haremos que sería, si lo hacemos presencialmente, sería medir cómo esa persona, cuando conectamos con esa parte, qué dice su cuerpo. Claro. Porque hay una parte de la conciencia que tú no controlas. En una conferencia que tuve con yo hice un congreso con el doctor Manuel Segarra y con el doctor Pipa Lander. Bueno, el doctor Manuel Segarra es un doctor muy conocido aquí en España, se ha puesto muy de moda, porque habla Okay. de las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, en la conferencia que hicimos en conjunto, tomando el café, tuvimos 3 horas para tomar café, desde que salió, luego salí yo, eran más o menos 3 horas. Y estuvimos intercambiando lo que yo hacía en la UCI, lo que yo estaba investigando en la UCI. Yo le decía que yo en la UCI medía unas señales, o sea, como se medían, ¿no? Estuve explicando, me dice, ¿usted lo que mide? O me decía, usted, me dice, tú lo que estás midiendo es la conciencia no local. Ujú. Eso está perfecto. Cuando nosotros conectamos con la parte de la persona, con esa parte del trauma, con esa parte de lo que estamos viviendo en diferentes etapas de la vida, lo que hago justamente es medir esa parte de la conciencia. Claro. Que yo no sabía que era eso, que él fue el que me lo dijo. Dice, tú estás midiendo esto exactamente. Digo, pero no sé qué nombre le tengo que poner, porque yo cuando hago los estudios no tengo un nombre puesto a las cosas, porque no sé, no, para mí no todo tiene nombre. Pero tiene nombre Claro. cuando se utiliza mucho. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que trabajar las diferentes etapas de la persona y ver cómo conectan esas etapas. Y posiblemente en una de esas etapas despertaremos o haremos un cambio en la parte del gen. Por ejemplo, así como la madre, nosotros heredamos de la madre toda la línea de líneas inmunitarias que se transmiten a través de la mitocondria del ATP, a través del padre heredamos la parte del trauma. Claro. Entonces, cuando nosotros trabajamos las diferentes etapas, lo que hacemos es reprogramar una parte de la parte del gen del padre y otra parte de la mitocondria o la línea celular de la parte de la madre. ¿Por qué? Cuando tú generas este cambio, el cuerpo, hay como una muerte celular que se llama lo que es la apoptosis, y el cuerpo empieza hay gente que es lo que se llamaría a nivel espiritual una sanación, la gente se encuentra mal, coge fiebre, ¿no? Es como el cuerpo empieza a regenerar esa línea y te das cuenta que estás trabajando con algo muy profundo, Claro. con una Qué parte del lindo. cuerpo. Entonces, cuando trabajamos las etapas, dime, perdón. Sí, que ¿sabes qué me parece súper interesante? Que nosotros no reconocemos por lo general esa conciencia del cuerpo. O sea, que justo en el ejemplo de esta persona que decías, se me salen las lágrimas de los ojos. O sea, no, no estoy llorando. Mis ojos de repente quisieron lanzar agua. Muy bien. Es como que dice, exacto, como que dices, claro, porque, y te lo digo porque a mí me ha pasado que es increíble cómo el cuerpo tiene su propia conciencia y cómo el cuerpo, a través de esas señales, como las lágrimas, como el dolor,
como algunas reacciones nerviosas, que a mí, por ejemplo, me pasa bastante. No sé si tendré muchos traumas ahí o qué onda, pero a veces como que me pongo nerviosa, a veces sin razón. Y digo, y tal vez digo, alrededor no hay nada que me esté pasando, pero tal vez algo me detonó, ¿viste? Algún nerviosismo o algo por el estilo, y el cuerpo reacciona, ¿no? Y traemos esa información a lo largo de nuestra vida. Y algo que te quería preguntar, porque estaba así pensando en las etapas y no quiero que nos falten las últimas, y justo al principio hablabas de la similitud entre el niño y el adulto ya cuando está más grande, ¿no? El Ujú. adulto mayor. Sí. Pareciese también que vamos como haciendo una especie de retroceso, ¿no? Cuando somos, bueno, y lo digo por ejemplo que veo a mi mamá y que ya es grande y digo a veces, siento yo que tengo que ser tu mamá, o sea, siento yo que tengo que ponerme en ese lugar y digo, pero ya eres un adulto, ¿por qué pasan esas cosas también? Bueno, eso puede pasar, bueno, depende mucho el rol que tú cojas, el rol que coja la madre y el rol que tú cojas. Claro, Muchas veces hay un conflicto de rol, hay un cambio de rol. La madre sí. siempre tiene que ser madre, la hija tiene que ser hija. Cuando la hija o la madre se hacen hiperamigas, hay algo que no funciona. Mm, La gente dice que está muy bien, pero cuando hablas en profundidad de las cosas, te das cuenta de que tampoco de que tampoco es tan bueno. La madre siempre tiene que ser la madre. Te puedes llevar muy bien con tu hija, pero tienes que claro. saber cuál es tu sitio y cuál es el hijo de tu hija, ¿no? La parte de tu hija. Cuando los hijos cogen los roles, por ejemplo, del padre, en este caso, cuando un padre está ausente, ¿no? Que es un día podemos hablar de la madre ausente, el padre ausente, y Ujú. el hijo coge el rol del padre que está ausente y el hijo duerme en la cama de la madre o, o hace esa parte indirectamente del padre, Sí, cuando la madre tiene pareja, el hijo no lo lleva bien, claro, porque lo están desplazando. Por eso la madre siempre tiene que recolocar al hijo, que es el hijo, y debe dormir sí. en su cama, debe estar en su espacio, y la madre debe tener su espacio, para que no haya esas confusiones. Lo mismo Ujú. pasa muchas veces cuando el padre está con la hija, y duerme con la hija, y entonces la hija cuando ve que tiene una mujer, alguien, una amiga que viene más a casa, no le gusta, dice, que está, me va a desplazar a mí. Tiene que ver mucho, Ujú. mucho está con la parte de los conflictos. Muchas veces, algunos, no muchas, pero en muchos casos, cuando la madre fallece, la hija mayor coge el rol del padre, de la madre, y hace la comida al padre, cuida al padre, entonces está cogiendo el rol de la madre en vez de ser Claro. la hija. Y eso también causa conflictos porque llega un momento que el padre exige y tú cuando no vas a querer cortar, ya quizás es un poco tarde o tienes que poner como más serio. Tú tienes que saber cuál es cada uno de los roles que tienes y el lugar que ocupa cada uno en la familia. Y, es Sí, una, eso es lo primordial. y, O sea, y saber que esa, está. esta parte hay que respetarla. Igual como tienes que poner límites a los hijos, porque los hijos, en la etapa que hemos hablado antes, de los 18 a los 30 años, o de los 12, de los 12 hasta los 30 o 25, el hijo, en la actualidad, los hijos son los que ponen los límites a los padres. Ujú. Sí, La, parece que la, es al revés. si cogiéramos las dos etapas de la vida y las adaptáramos a la actualidad, al presente, al comportamiento que hay, haríamos modificaciones, igual como si cogiéramos la pirámide de Maslow, que es súper interesante para trabajar. En la Ujú. actualidad tenemos que hacer modificaciones y correcciones de por qué hay que cambiar el enfoque. Igual cuando trabajamos la línea humanista o de diferentes profesionales, tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque hay una parte en la adolescencia, el adolescente siempre ha sido egoísta, Ujú. pero ahora no solo es egoísta, sino ahora la parte exige. Y el padre o los padres no saben poner esos límites. Sí, Entonces vivimos en una sociedad en la que son los hijos los que ponen los límites y los padres están en como esa línea complaciente. Y cuando el padre deja de complacer, el niño se enfada. claro. Entonces tú solo tienes que ver que en esta etapa que donde al niño le tienes que dar educación, le tienes que decir cómo está, ¿no? Que es de los 2 3 4 5 6 hasta los 10, 12 años, ¿no? Es una parte importante. Los padres están comiendo y tú te das cuenta que en el restaurante, para que tu hijo no te moleste, le das un móvil. Sí, Entonces, a su hijo tú le estás diciendo que el móvil nunca le va a fallar, que la parte de seguridad la tiene en el móvil, que él cuando necesite algo lo va a encontrar en el móvil, porque el padre o los padres es lo que le han ofrecido, es la herramienta que le han ofrecido.
Si yo te ofrezco que cada vez que tú tengas ansiedad, hagas una respiración o hagas una meditación y tú aprendes que eso es bueno para ti porque te lo ha dicho un terapeuta, entonces es lo primero que vas a hacer. Entonces tú, como le vas a decir a un niño, y encima que lo has acostumbrado, lo has apalancado en una silla y le has puesto un móvil para que no te moleste, que deje esa parte y se te dé una conversación. No sabe hablar contigo. No sabe hablar contigo porque nunca le has enseñado a hablar contigo. No le has enseñado cómo se debe comunicar a un padre y a un hijo. Un hijo aprende lo que tiene su entorno social. Por eso que las etapas de la vida había cosas que ahora las podemos modificar. Que hay una parte de las 8 etapas de la vida que son las que están estructuradas, luego están las 8 etapas de la vida que se van adaptando, se van corrigiendo a lo que hay. Siempre en esos tramos de edad, que si miráramos con las líneas de numerología, coinciden perfectamente. Entonces vamos a ver a esta persona que me cuenta y de dónde te lo cuenta. Porque tú te vas a preguntar a sus padres y sus padres te van a dar una versión diferente a cómo está viviendo el hijo. Claro. Pero cuando el padre ha tenido valor, los padres han tenido valor de decir al hijo, ten un móvil y ocúpate con esto y ahora no me moleste que estoy hablando con tu madre, estoy comiendo, esto es lo que ha, está diciendo al niño que su referente en la actualidad es el móvil. Sí. José, en las sesiones tú trabajas con estas etapas precisamente, bueno, para liberar los traumas y también más allá, ¿no? Obviamente, sabes que quiero hacer un énfasis porque yo sé que tú haces muchas cosas y no solamente es el trauma, ¿no? Sino también a través de los números. Obviamente el trauma puede ser bastante el síntoma que está ahí escondido, por así decirlo. Pero ayudas a la gente también a conectar con esa parte más profunda desde el ser, a poder descubrir más allá de la identidad que tienen hoy en día. Entonces, al trabajar estas etapas de la vida, podemos profundizar en esa información del ser contigo. Sí, mira, yo trabajo de formas diferentes. Una, cuando es online, si trabajamos un tema de consciencia de trauma profundo, trauma de apego, o trauma complejo, a la persona digo que se pongan unos auriculares. Ok. Porque hay unos trabajos, hay un proceso que se trabaja con un tipo de sonido que justamente es para trabajar eso. Hay unos sonidos que tienen un tipo de frecuencia que no tiene nada que ver con lo que hay en YouTube. Ok. Que lo que hace es trabajar la parte bilateral, que son sonidos que utilizas para trabajar procesos como el autismo, procesos de enfermedades. Lo que hacen es reprogramar el cerebro. ¿Sí? El cerebro, tú envías una señal y el cerebro va a hacer centrar. Entonces es una parte para trabajar como una parte muy profunda. Entonces utilizo diferentes herramientas. Yo a mi técnica le llamo la yoconducta, porque contempla un montón de herramientas de las cuales me he formado para poder trabajar. Hay herramientas que funcionan mejor de una forma, hay herramientas que funcionan mejor de otras. A mí siempre me ha gustado el trauma, sobre todo basado en el cuerpo, porque el trauma vive en el cuerpo y es la cabeza que lo reproduce. Entonces la terapia cognitiva o la conductual no es muy efectiva para este tipo de cosas, igual como para la depresión o para la ansiedad. Sí. Entonces debes trabajar más la parte sensoriomotor. Trabajar toda esa parte de conexión y verlo. Cuando trabajamos presencialmente, ahora estoy trabajando mucho lo que es el dolor del útero, de parte de la endometriosis, con diferentes equipos. Uno de ellos es este nuevo que me he traído, simplemente porque tiene este borrado celular que lo estamos para probar, y lo probamos allí. Y lo que hacemos es, una vez que borras algo, lo tienes que reprogramar. No dejes de hacer, porque si no el cuerpo lo va a ocupar con otra memoria. Qué pena que no te haya podido poner estas imágenes a través del ordenador, porque te iba a enseñar como cuando trabajas etapas de la vida, el trauma, cuando se despierta del cuerpo, nace por el giro cingulado. El giro cingulado está en esta parte de aquí, ¿no? Que nace el trauma, ¿no? Y está presente. Cuando tú sanas el trauma o la parte dolosa, ¿no? Porque la palabra trauma la asusta, o esa experiencia dolosa, que ya no es trauma, pero que la sigues sintiendo, pero que la vives tú, pero que no la siente el cuerpo, entonces trabajamos toda la parte frontal. Entonces utilizamos con unos electroencefalogramas
unos equipos de coherencia cardíaca, y lo que hacemos es observar. Cuando trabajamos, eso muchas veces lo trabajamos en sesión de terapia, cuando algún cliente nos pide o para algún estudio que utilizamos, medimos realmente si esa técnica ha funcionado o no ha funcionado. Y se sabe así, no puede saberlo de otra forma. Claro, Porque el genial. cerebro funciona de una forma u otra. Lo que hacemos es analizar esa emoción que está. Así como yo trabajé la patente para medir el dolor, yo te podría decir que las emociones son medibles y se pueden, es como decirte, ¿puedes medir el amor? Bueno, se podría medir el amor por el consumo del potencial que tiene. Ok. Se podría medir esa parte técnica. Cuando hacías ese desarrollo de patentes, me comenté en diferentes foros donde sacan los estudios, las informaciones, y hay mucha información de que ya hay muchos otros profesionales que trabajan en el ámbito de la biomedicina emocional que están trabajando. Entonces, claro, es importante que alguien lo descubra para ganarse los demás el trabajo de hacerlo, para poder utilizar ese trabajo. Pero si cogiéramos la línea de Hammer, que no sé si lo conocerás, sí, un doctor alemán, sí, él sacó como unos mapas, ¿no?, cerebrales, en el que, por ejemplo, en la actualidad, que nosotros también sacamos los nuestros, hay muchas cosas que coinciden y otras que serían para conversarlas o para discutirlas o para compartirlas, a ver por qué ve una cosa y nosotros veamos otra. Entonces, la información del trauma se puede dar muchos enfoques y con muchas herramientas. Así como, por ejemplo, como la enfermedad del cuerpo, también se puede medir y se puede saber. Con la numerología, como tú comentabas, la numerología te da, si te falla esta parte, vas a ser propenso a que esto se active la parte del cuerpo. ¿Qué nivel tiene de certeza esa parte? Yo con los clientes que lo hemos valorado, puedes tener un nivel de certeza a lo mejor de un 70%. No es mucho. Okay. Yo siempre busco más del 90%. Claro. Yo sé que en esta parte es más compleja porque cada cuerpo es diferente. Pero bueno, ahí hay un 70%, 60%, ¿no?, de coincidencia. Entonces, cuando tú vas preguntando, vas viendo las coincidencias. Y si cogemos esas coincidencias y llevamos a las etapas de la vida o a las estructuras de carácter de diferentes herramientas, ¿no?, de personas, de otras personas que la han sacado, también tiene una coincidencia. Tiene una coincidencia bastante elevada. Es decir, que pues, siempre es bueno tener diferentes herramientas para poder abordar cualquier tipo de línea psicosomática. Ok. José, ¿dónde pueden conseguirte las personas que estén interesadas? Bueno, quiero agradecer igual a todas las personas que se unieron, que estuvieron viendo hasta el final. Ahí teníamos una pregunta, Sí, pero cuéntanos antes dónde te pueden conseguir. me pueden encontrar a través de aquí de Instagram, de Sabadell Activa. Me pueden encontrar en sabadelsalud.com o poner José Morales Sabadell, que también es algo que me parece. Esas serían las líneas que me pueden encontrar para el tema de sesión, enviar un privado, o si no, al teléfono al 617, a ver si lo puedo poner yo aquí, creo que sí, ¿no? Sí, voy acá a ponerlo. lo puedes poner y lo dejamos piñado. 34 617 92 7423 enviar. Ese sería el teléfono donde me pueden enviar, si lo he puesto bien, un WhatsApp para consultar o para preguntar. Y nosotros colaboramos mucho. Fíjate, nosotros hay un hospital en Barcelona que es el Sant Joan de Déu, que es de líneas oncológicas. Nosotros cada mes hacemos una aportación importante de la gente que hace sesiones con nosotros, porque entendemos que donde no llegamos nosotros llegan otros. Claro. Y entonces hacemos esa parte de aportación, es decir, que la gente que va haciendo cosas con nosotros, tenemos un equipo de polaridad que ellos cobran la voluntad y todo eso que ellos recogen se da íntegramente también allí. Es decir, que hay una parte importante, ¿no?, en esa colaboración, aparte
yo vengo de la línea de la línea social, ¿no? Y llego hasta la línea biomédica, y trabajo toda esa parte, y me gusta mucho que se pueda complementar. Para mí, la espiritualidad se tiene que poder medir. Ujú. Por eso hacemos un estudio de medir mediums, si son mediums de verdad o son mediums falsos, o en prácticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ok, El tema de las canciones. Para mí esa parte es una parte importante. Es una parte claro. importante para... Ahora publicaremos un vídeo esta semana la que viene sobre una canalizadora que medimos, que es potente, que publicaremos un trocito, nada, un 20 o 30 segundos, lo que da Instagram, simplemente como que se ha hecho, ¿no? Esa parte. Y Ay, que, quiero verlo, José. Quiero verlo porque desde que hicimos un primer directo hace tiempo me acuerdo que hablaste de eso y dije, tenemos que grabar un video de eso. sí, sí, para mí cuando la gente dice yo canalizo, yo soy medium, yo soy extrasensorial, me encanta que lo digan. Claro. Es una parte que puedo medir, que fue una de las partes que hablando con el doctor Sancho, el doctor Segarra, ¿no? Ujú. Juan Segarra, comentábamos nuestra parte, ¿no? Y le pareció muy interesante porque yo me llevo uno de los equipos al congreso para medir, Ajá. medimos en directo Wow. una parte y para mí dar ciencia a esa línea compleja, ¿no? Que a veces puede que haya como mucho aprovechado, ¿no? O aprovechada que te dicen cosas y no sé si es cierto o no es cierto, pero en el fondo hay una parte emocional que sufre, ¿no? Por lo que Claro. a mí esa parte hay que dar esa cierta ciencia para hacerlo. Claro. Hay, hay otros profesionales que también lo hacen. Eh, Quizás con otros equipos. Yo utilizo unos equipos que utilizaba Deepak Chopra. Es un indio americano, un Ujú. hindú americano que también es muy conocido. Y utilizo el mismo software que utiliza él. Genial. Yo compré toda esa parte del software licencia para utilizarlo, para hablar de lo mismo. ¿Sabes? Que no diga, no es que utilizo el mismo equipo que utiliza él, con el mismo software, igual que el de coherencia cardíaca, utiliza el mismo software que se utiliza en todas las pruebas que se hacen, con los mismos equipos. Es decir, que aparte se revisan y se calibran justamente para que tú puedas trabajar, igual que las cámaras térmicas. Cuando trabajamos el tema del dolor crónico, la cámara térmica da una parte importante a la Claro. hora de demostrar, ¿no? Si está funcionando. Claro. José, bueno, ahí dejamos tu contacto para que las personas te puedan, bueno, contactar a través de WhatsApp, igual tus redes sociales que van a quedar acá en la descripción de este directo. Quiero agradecerte porque de verdad que siempre que hacemos un directo es una gran revelación acerca de nuevas cosas que por supuesto tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con esa parte más profunda de nuestra conciencia, de nuestro ser y que podemos ver un poco con más de objetividad. A mí me parece, ¿no? Que lo podemos mirar desde afuera también y poder tener una perspectiva más amplia. Así que para mí es un placer también compartir estos espacios contigo. Quiero agradecerte profundamente y a las personas que nos vieron también, que esperamos que esta información pues haya sido súper útil para ustedes. Y bueno, no sé si te gustaría cerrar con algún mensaje para la audiencia. Bueno, no, ya pienso que he hablado mucho. No, simplemente que uno sea consciente de lo que realmente, que uno no se engaña a sí mismo, ¿no? Con lo que quiere, Mm, con lo que deja de querer. Es importante aceptar lo que ocurre para poder que se pueda trabajar. Y no pasa nada aceptar de que uno no está bien o no pasa nada. En la época de la vida todo el mundo hemos pasado por etapas y exacto. fíjate, hoy el día de hoy, ayer fue mi cumpleaños, pues hoy falleció mi padre. Y fíjate, ¿no? Wow. La línea de un día celebro mi cumpleaños, el día siguiente mi padre desaparece, ¿no? Se marcha, ¿no? Mm, Y dices, ¿y por qué un día después de mi cumpleaños? Y entonces empiezas a ver otras cosas, ¿no? Entonces tienes que aprender que hay cosas que pasan, que ocurren y que no pasa nada. Entonces tú miras cuál es el legado, ¿no? Lo que hablamos antes del legado, ¿no? Pasa que él se marchó con 40 años y, y miras el legado que deja, ¿no? ¿Qué es lo que deja? ¿Qué es lo que tú vas a continuar? ¿Lo que no vas a continuar? Por eso que, aunque tú crees que en la vida pasan cosas malas, observa qué es lo mejor que queda, ¿no? De cuando una persona se va. Entonces, esa es la parte que siempre va a quedar presente. Por eso que
de todo lo malo siempre hay una parte positiva. Y eso en cada etapa de nuestra vida, de todo lo malo que nos ha pasado, hay que sacar la parte positiva. Claro. Pues, Gracias, José. Gracias por compartir esa reflexión. Y bueno, de vuelta feliz cumpleaños porque igual celebro tu vida y celebro que puedas estar un año más también compartiendo todos estos conocimientos y por supuesto, bueno, con la curiosidad que te caracteriza, porque siento que eso es algo que te caracteriza un montón. Gracias de vuelta y gracias a todas las personas que nos vieron. Nos vemos en la próxima.